Bueno, pues continuamos con el tema 9, ¿vale? Que ya estuvimos viendo el otro día el espacio rural y hoy lo que nos vamos a centrar es en las ciudades, las características, em, cómo influye al entorno, los tipos de planos de una ciudad, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es el espacio urbano, que es el que ocupa una ciudad. El espacio urbano va a ser ocupado por una ciudad y se define por una serie de características. Vemos aquí la ciudad de Madrid y estas características del espacio urbano son, primero, que el mismo número de población no va a definir si es ciudad o no. Viene determinado mucho por los países. Por ejemplo, ¿cómo explicamos esto? Pues que una ciudad en España va a ser a partir de los 10.000 habitantes, mientras que en otros países, que por distintos motivos demográficos tienen mayor o menor densidad o población, ¿vale? Se va a considerar a partir de otro número. En Suecia, por ejemplo, se va a considerar ciudad a partir de 200 habitantes y en Japón, como está más densamente poblado, se va a considerar a partir de 30.000. Esto va un poco en base a los criterios de cada país. Más características. Bueno, por lo general las ciudades tienen una elevada densidad de población y de edificación. Veis aquí, mucha población y muchos edificios y además edificios altos, ¿vale? Más cosas. Actividades económicas muy importantes en las ciudades, ya que los habitantes de la ciudad trabajan sobre todo en la industria, la construcción y sobre todo en el sector servicios, los servicios. Venga, más características que ya decíamos antes. Esto lo conocéis todos. Características que tiene una ciudad: edificios altos, amplias avenidas, buenos medios de comunicación, un tráfico intenso por esas avenidas, zonas verdes, va a intentar tener parques, muchos servicios, tanto de ocio como públicos, etcétera. ¿Vale? Más cosas. Veis aquí la ciudad de Barcelona, ¿vale? Las ciudades van a ejercer una fuerte influencia en las poblaciones del entorno, en lo que tiene alrededor, ¿vale? Pues esa influencia va a ser en cuanto a los servicios, en cuanto a la actividad económica, etcétera, porque estas poblaciones del exterior de la ciudad van a depender de la ciudad económicamente, ¿vale? Y en cuanto a servicios en muchos casos. Por lo general suele estar condicionada al medio físico, ¿vale? Por así decirlo, se adapta al medio físico. Pues como veis en Madrid, ese cinturón que crea el río Manzanares o en Barcelona, las montañas que tiene al lado, etcétera. ¿Vale? Veis aquí cómo el río va delimitando un poco la ciudad, las vías de comunicación, etcétera. Vale. Muy importante también los planos de las ciudades. Esto es importante que lo tengamos claro porque dependiendo del crecimiento que ha tenido esa ciudad va a tener un plano de una forma o de otra, ¿vale? Una representación esquemática es lo que sería el plano, ¿vale? Donde ese crecimiento ha sido planificado, se ha planificado con tiempo el desarrollo de esa ciudad, pues suele tener un plano más regular. Y cuando no ha habido un tiempo previo para planificarlo, que ha ido creciendo pues rápidamente y sin ningún orden, solemos decir que es un plano irregular. Cuando ha tenido un crecimiento mucho más ordenado, sería regular. Venga, vamos a pasar a ver los tipos de plano según la ciudad, ¿vale? Lo importante que lo veremos al final es que una ciudad puede tener distintos tipos de planos, según en el momento en el que ha ido creciendo. Vale, ciudades y planos. Pues sobre todo que toda ciudad va a tener una evolución histórica, ¿vale? Y en relación sobre todo con el entorno, que esto ya lo decíamos antes. Vamos a distinguir entre varios planos de ciudades con unas características concretas y que, como os decía hace un momento, a menudo se mezclan en la misma ciudad debido a la evolución histórica de la misma. El primer tipo de plano que vamos a ver será el plano irregular, que ya os hablaba antes, ¿vale? Este tipo de plano corresponde con una falta de planificación. ¿Veis aquí? ¿Vale? Esto yo creo que es Toledo.
cómo está delimitada por el entorno, por el río, la ciudad y cómo es un plano irregular. Todas las calles son desordenadas, ¿vale? Hay una falta de planificación. Es muy complejo, muy desordenado, muy apelotonado todo, ¿vale? Y las calles destacan por ser estrechas y es difícil encontrar calles rectas, ¿vale? Y suelen ser ciudades con un pasado histórico importante. En este caso estamos hablando de Toledo. Madrid también tiene una parte de plano irregular. Lo único que como luego ha ido creciendo, pues han ido apareciendo otros tipos de plano, que es lo que os decía antes. Otro tipo de plano que podemos encontrar será el plano ortogonal. ¿Veis aquí? Este plano que sobre todo se caracteriza por esa división en cuadrículas, ¿vale? Son calles, como veis, en línea recta que están cortadas de forma perpendicular por otras calles y van formando cuadrículas, ¿vale? Sí que es cierto que tiene muchos cruces, estos cruces que van a entorpecer el tráfico y suele ser un plano muy ordenado, ¿vale? Calles rectas con cortes perpendiculares, muchos cruces que dificultan el tráfico y un plano muy ordenado, muy típico de barrios nuevos y de ensanches del siglo XIX. Otro tipo de plano sería el plano lineal, que suele responder en muchos casos a un crecimiento espontáneo en el que la ciudad se organiza en torno a una vía de comunicación. ¿Veis aquí? ¿Vale? Esto es Castrojeriz, un pueblo de Burgos por el que pasa el camino de Santiago y veis cómo se ha ordenado de forma lineal en torno a esta vía de comunicación que hay por aquí. ¿Vale? Actualmente es fácil distinguir en pequeñas localidades. En ciudades más grandes sí que es cierto que es más complicado porque como ha ido creciendo después, pues es más complicado distinguirlo. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, un crecimiento espontáneo de la población y se organiza en torno a una vía de comunicación. Más tipos de ciudades. Pues en este caso pasaríamos al radiocéntrico, ¿vale? Que se distingue por tener un núcleo central, una plaza central, a partir de la cual se va desarrollando de forma radial, ¿vale? Como en circunferencias, ¿vale? Tiene una serie de vías de comunicación importantes que son como radios de esta circunferencia que parten del núcleo central y que a su vez están cortadas por otras calles que van formando anillos, ¿vale? Calles radiales desde ese punto y son cortadas por calles en forma de circunferencia, que es lo que os decía, ¿vale? Y van formando a su vez pues anillos concéntricos. Y bueno, aquí lo que os quería enseñar pues es un tipo de ciudad, que en este caso es Luca, que está en Italia, que sobre todo pues, destaca porque está metida, encajada dentro de una muralla. Creció dentro de la muralla y luego poco a poco se desarrolló por fuera. Bueno, y luego lo que os quería enseñar es cómo la ciudad de Madrid tiene distintos tipos de estos planos que hemos estado viendo, ¿vale? Os lo he puesto aquí en modo en vista aérea, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, si podemos ir avanzando en el plano de Madrid y sobre todo nos vamos a ir centrando primero en el centro, ¿vale? Madrid centro, vemos una de las primeras características, este es el centro de Madrid, ¿vale? Aquí está la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Palacio Real, todo esto. Entonces veis cómo este tramado de calles es mucho más desordenado, ¿vale? Pertenece al conjunto histórico de Madrid, al Madrid antiguo, por así decirlo, Madrid de los Austrias. Entonces, es estas características de plano irregular. Si empezáramos a ampliar, bueno, una cosa que también os va a llamar mucho la atención es el cambio de color aquí. A ver si luego os voy a dejar un enlace, me contestáis por qué tiene este color así en tonos ocres, a diferencia de esta otra parte. Mira, si por ejemplo nos vamos a esta parte, ya tendríamos un plano mucho más cuadriculado, ¿vale? Esas calles perpendiculares, las que se cruzan, que van formando ángulos rectos, etcétera. Esto se correspondería ya a una ampliación urbana, a un ensanche de lo que es Madrid, ¿vale? Vemos también, si siguiera ampliando más, pues esas zonas verdes que puedo encontrar, ¿vale? Las carreteras de circunvalación o estas calles que atraviesan la ciudad, que son tan importantes, estas vías de comunicación, en este caso es la Castellana, ¿vale? Como está delimitada también por el río Manzanares, por aquí, la Casa de Campo, pues aquí ya un poco más la panorámica.
Y fijaos aquí cómo se distingue perfectamente esos colores de los que os hablaba antes, que luego si queréis me contestáis en el enlace que os voy a dejar a un cuestionario, ¿vale? ¿Por qué este color en esta zona y no aquí? ¿Vale? Es una cosa que a nada que penséis lo vais a sacar.